Hola a todos y bienvenidos, un día más, a su canal favorito de chismes y dramas del espectáculo. Aquí donde les traemos toda la carnita fresca de sus celebridades favoritas y hoy, prepárense, porque tenemos un plato fuerte. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos hizo suspirar, que nos hizo creer en el amor verdadero, que nos regaló momentos inolvidables en la pantalla y fuera de ella. Hablamos por supuesto de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si eres fanático de las telenovelas turcas, seguramente ya sabes de quién estamos hablando. Kerem y Hande conquistaron corazones en todo el mundo con su química arrolladora en Sen Kalkapm, o Love is in the Air, como la conocemos en muchos lugares. Su relación traspasó la pantalla y se convirtió en un romance real que nos tenía a todos embelesados. Sin embargo, como muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, la suya llegó a su fin. Y hoy, mis queridos chismosos, vamos a analizar a fondo una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom de Kerem y Hande. Kerem Bürsin explota. Sí, así como lo oyen. Pero, ¿qué fue lo que detonó esta reacción? ¿Qué dijo Hande Erçel que provocó esta explosión emocional en Kerem? ¿Y qué nos dice realmente su reacción sobre el estado actual de su relación? Prepárense porque vamos a desentrañar todos los detalles, especulaciones y evidencias que nos ayudarán a entender lo que está pasando entre estas dos superestrellas turcas. Pero antes de sumergirnos en este jugoso drama, no se olviden de darle un buen like a este vídeo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y activar la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros chismes calientes. Porque aquí les traemos toda la verdad, o al menos, la mejor versión de la verdad que podemos encontrar. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como todos sabemos desde su separación, tanto Kerem como Hande han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su relación se refiere. Ambos han estado enfocados en sus carreras, trabajando en nuevos proyectos y tratando de seguir adelante con sus vidas. Sin embargo, es inevitable que los fans y la prensa sigan muy de cerca cada uno de sus movimientos, buscando cualquier señal que revele cómo se sienten el uno por el otro. Y es precisamente en este contexto donde surge la noticia de la supuesta explosión de Kerem Bürsin. A lo largo de las últimas semanas, han circulado varios rumores sobre una posible reconciliación entre Kerem y Hande. Estos rumores se intensificaron después de que Hande Erçel concediera una entrevista en la que, según algunas fuentes, hizo comentarios sobre su relación con Kerem que no le habrían gustado nada al actor. ¿Pero qué fue exactamente lo que dijo Hande? Aquí es donde la cosa se pone interesante y, como suele suceder en estos casos, la información es un poco confusa y contradictoria. Algunas fuentes afirman que Hande, al ser preguntada sobre su relación con Kerem, respondió de una manera bastante ambigua, dejando entrever que no guarda un buen recuerdo de esa etapa de su vida. Otros, por el contrario, aseguran que Hande fue simplemente honesta y directa al hablar sobre los desafíos de mantener una relación bajo el escrutinio público. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que parece que los comentarios de Hande no sentaron nada bien a Kerem. Y aquí es donde entramos en el terreno de la reacción del actor. Según varios medios turcos, Kerem Bürsin se mostró visiblemente molesto e irritado al ser preguntado por la prensa sobre las declaraciones de Hande. Algunos incluso aseguran que el actor llegó a levantar la voz y a hacer comentarios bastante subidos de tono, aunque no dirigidos directamente a Hande. Ahora bien, es importante señalar que hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de Kerem Bürsin sobre esta supuesta explosión. La mayor parte de la información que tenemos proviene de fuentes no oficiales y de testimonios de personas que supuestamente presenciaron el incidente. Por lo tanto, es fundamental tomar esta noticia con pinzas y no dar nada por sentado. Sin embargo, incluso si la explosión de Kerem Bürsin es solo un rumor exagerado, lo cierto es que su reacción, sea cual sea, nos da algunas pistas sobre el estado actual de su relación con Hande Erçel. Si Kerem realmente se sintió molesto por los comentarios de Hande, esto podría indicar que aún existen sentimientos no resueltos entre ellos. Quizás Kerem aún guarda la esperanza de una reconciliación, o tal vez simplemente le duele que Hande hable de su relación de una manera que considera injusta o poco halagadora. Por otro lado, si la reacción de Kerem fue simplemente una muestra de frustración por la constante presión de la prensa, esto podría indicar que el actor está cansado de que su vida personal sea objeto de escrutinio público. En este caso, su reacción no tendría tanto que ver con Hande en sí misma, sino más bien con la situación general. En cualquier caso, lo que está claro es que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un tema que genera mucha expectación y debate entre sus fans.
Y es que a pesar de que su romance llegó a su fin, muchos seguidores aún sueñan con verlos juntos de nuevo. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, creo que es importante recordar que tanto Kerem como Hande son seres humanos con sentimientos y emociones. Han pasado por una relación intensa y pública, y es comprensible que necesiten tiempo y espacio para procesar lo que ha sucedido. Por lo tanto, creo que lo mejor que podemos hacer como fans es respetar su privacidad y no alimentar el morbo y el sensacionalismo. Al final del día, la vida personal de Kerem Bürsin y Hande Erçel les pertenece únicamente a ellos. Y aunque nos encante seguir de cerca sus carreras y sus vidas, creo que es fundamental recordar que tienen derecho a la intimidad y a tomar sus propias decisiones. Y bien, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la supuesta explosión de Kerem Bürsin y de todo lo que esto implica en su relación con Hande Erçel. En resumen, hemos analizado los rumores sobre la reacción de Kerem Bürsin a las declaraciones de Hande Erçel, hemos explorado las posibles razones detrás de esta reacción, y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. Ahora me gustaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem Bürsin realmente explotó? ¿Qué piensan de los comentarios de Hande Erçel? ¿Creen que aún hay esperanza de una reconciliación entre ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un buen like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros chismes calientes. Muchas gracias por ver el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo. Recuerden, aquí siempre encontrarán la carnita fresca del espectáculo. Hasta la próxima. Pero antes de cerrar definitivamente este capítulo, quiero profundizar un poco más en las posibles razones detrás de esta supuesta explosión de Kerem. Porque seamos honestos, no se trata simplemente de una rabieta sin sentido. Algo más profundo debe haber ahí, algo que toca fibras sensibles en el actor. Para empezar, es crucial recordar el contexto de su relación. Kerem y Hande no solo fueron compañeros de trabajo, sino también una pareja real, un romance que floreció ante los ojos del mundo entero. Vivieron momentos de gran felicidad, compartieron logros profesionales y se enfrentaron juntos al torbellino de la fama. Su relación, por lo tanto, está cargada de significado y recuerdos. Ahora bien, cuando una relación termina, especialmente una tan pública como la de ellos, es natural que queden heridas sin cicatrizar, asuntos pendientes y emociones a flor de piel. Es posible que Kerem aún esté lidiando con el dolor de la ruptura, con la sensación de pérdida y con la incertidumbre sobre el futuro. En este sentido, los comentarios de Hande, por ambiguos o inocentes que parezcan, podrían haber reabierto viejas heridas en Kerem. Quizás sintió que su relación estaba siendo trivializada o minimizada, o que Hande no reconocía la importancia que tuvo ese romance en su vida. Además, hay que tener en cuenta el factor imagen pública. Tanto Kerem como Hande son figuras muy mediáticas, y su imagen está cuidadosamente construida. Es posible que Kerem sintiera que los comentarios de Hande dañaban su imagen, que lo dejaban en una posición vulnerable o que alimentaban los rumores y las especulaciones sobre su vida personal. Otro punto importante a considerar es la presión constante de los fans y de la prensa. Desde que se separaron, tanto Kerem como Hande han sido objeto de un intenso escrutinio, con fans que anhelan una reconciliación y medios que buscan cualquier pista sobre su relación. Esta presión constante puede ser agobiante y estresante, y podría haber contribuido a la reacción de Kerem. Pero volviendo a las declaraciones de Hande, ¿qué fue exactamente lo que dijo? Aquí es donde las cosas se complican, ya que no hay una versión oficial de la entrevista. Algunos medios aseguran que Hande fue muy crítica con su relación con Kerem, que la describió como tóxica o infeliz. Otros, en cambio, afirman que Hande simplemente fue honesta y realista, que reconoció los desafíos de mantener una relación bajo el escrutinio público y que admitió que no fue fácil. Independientemente de lo que Hande haya dicho realmente, lo cierto es que sus palabras tuvieron un impacto en Kerem. Y su reacción, sea cual sea, es una muestra de que la relación entre ellos sigue siendo un tema sensible y delicado. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Hay alguna posibilidad de una reconciliación entre Kerem y Hande? La verdad es que es difícil saberlo. Ambos están enfocados en sus carreras y parecen decididos a seguir adelante con sus vidas.
Sin embargo, en el mundo del espectáculo, nunca se puede decir nunca. Quizás el tiempo cure las heridas, quizás el destino los vuelva a unir. Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, lo mejor que podemos hacer como fans es respetar su privacidad y no alimentar los rumores y las especulaciones. Recordemos que tanto Kerem como Hande son seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratados con respeto y consideración. Y hablando de respeto y consideración, creo que es importante mencionar que la reacción de Kerem, incluso si fue exagerada o inapropiada, no justifica el acoso o el insulto en redes sociales. Es fundamental recordar que todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones, pero siempre dentro de un marco de respeto y tolerancia. En definitiva, el drama entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un claro ejemplo de cómo la vida de las celebridades puede ser compleja y difícil. Están constantemente expuestos al escrutinio público, a la presión de los fans y a los rumores de la prensa. Es comprensible que en ocasiones pierdan la compostura y reaccionen de manera impulsiva. Por lo tanto, en lugar de juzgarlos o criticarlos, creo que es importante tratar de entenderlos y empatizar con su situación. Recordemos que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos con sentimientos y emociones. Y bien, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este exhaustivo análisis del drama entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los rumores, las especulaciones y las posibles razones detrás de la supuesta explosión de Kerem. Ahora sí, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Qué consejo les darían a ambos? Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Recuerden, aquí siempre encontrarán la carnita fresca del espectáculo. Hasta la próxima.